que la historia se repite, que todo tiempo pasado fue mejor, que lo que pasó, pasó, dice Daddy Yankee, que Wisin y Yandel son el dúo de la historia y que Gianluca se marcha con la historia entre tus dedos. Carolina y Sergio te invitan a analizar la realidad históricamente y a pensar en qué momento agarramos tanto vuelo y nos encontramos ahora acá. Y aunque pareciera algunas veces que vamos directo al fracaso, creemos que no hay mal que dure 100 años. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos a el segundo capítulo de No hay mal que dure 100 años. Parece que nos fue bien con el primero, Sergio. ¿Parece? Oye, sí, o sea, ya que tengamos un segundo capítulo, por lo menos para mí es una señal importante. Me siento con un espaldarazo con nuestro público, con nuestro acompañante. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Sí, oye, esa tarde fue una locura con las notificaciones. Tu fanaticada se manifestó en masa. Mi fanaticada, que no tengo fanaticada. Pero gracias a todos los amigos que nos compartieron, que estuvieron ahí dándonos sus likes y sus mensajes de buena onda. Como lo prometido es deuda, dijimos que vamos a partir el segundo capítulo ya con invitades que nos iban a ayudar a poder ir poniendo en discusión aquellas cosas que estuvimos conversando durante el primer capítulo. Y para hoy tenemos una invitada que ya la vamos a presentar inmediatamente. Tenemos a Camila Nieto. Por ahí está Camila. Salud. Hola Cami, ¿cómo estáis? Bien, ¿y ustedes cómo están? Hoy gracias por la invitación, qué rico el espacio. Oye, qué bacán que dijiste que sí, que pudiste hacerte tiempo. Como para los que nos están escuchando, la Cami es abogada y es titulada de la Universidad Católica de Valparaíso. Cuando salió de abogada, ¿cierto? Se tituló, como por sus inquietudes personales, comenzó a estudiar, siguió estudiando y tomó un diplomado en Derecho Administrativo Sancionador. Y dentro de sus trabajos, ella está desde el año 2018 como asesora legislativa en el Congreso Nacional. Así que nos parece que hoy día era una muy buena invitada. Sabemos también que estuvo ahí muy... ¿Comprometida? Claro, comprometida con todo lo que tenía que ver con la paridad en el proceso constituyente. También sabemos que estuvo trabajando un montón de horas infinitas cuando fueron todos estos acuerdos en el Congreso, y por lo mismo quisimos hoy día invitarla. Pero como la Camila no es solamente su trabajo, también la Cami es una muy, muy, muy buena ciudadana. Para presentarles esas otras cosas, la Camila es de Valparaíso, es porteña, nacida y criada en Valparaíso, es del Cerro Las Cañas, así que saludo a los que nos están escuchando en el Cerro Las Cañas, no sé en realidad, pero no importa. A los vecinos, que no... Y también, como sabemos que es una ciudadana comprometida con su ciudad, participa activamente en el Centro Comunitario Las Guaitecas en el Vergel Alto. Entonces, creemos que la Cami hoy día nos va a aportar una visión de este proceso que no solamente va a ser como desde lo legal o desde lo propiamente legislativo, ¿cierto? Sino que también tiene una visión ella muy desde de la ciudadana que está activa, que está trabajando por su comuna y por su ciudad. Antes de comenzar la entrevista, las preguntas, lo que queríamos hablar, quería leer un texto que dice así, dice, más aún el momento constituyente vincula al qué y al cómo. Ello porque no solo pide un cambio de las reglas del juego, sino que reclama el protagonismo en esta tarea. Los encuentros ciudadanos y cabildos, donde miles de personas se reúnen para conversar sobre el Chile que queremos, hablan de una necesidad de voz y reconocimiento en el contexto de un sistema político que se ha mostrado excluyente desde el retorno a la democracia hace ya 3 décadas. De allí la relevancia de poder generar mecanismos que vinculen el trabajo que haga la Convención Constitucional con el resto de la comunidad que no formará parte de la Convención y que estará atenta a todo lo que allí se discuta. La Convención debe funcionar de cara a la ciudadanía, no a puertas cerradas. Debe ser un foro abierto a la deliberación ciudadana, más allá de los estrechos límites de sus representantes. La apertura y transparencia a lo largo de todo el proceso, así como el diseño de mecanismos innovadores que permitan la participación amplia en distintas etapas de la discusión, son esenciales para el éxito del desafío central.
dotar de legitimidad democrática a nuestro desprestigiado sistema político. Este es un extracto muy cortito que quise leer hoy para comenzar esta discusión, porque justamente vamos a hablar de la Convención Constitucional con la Cami, es del texto ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? De Claudia Hayes, que salió este año, a propósito, ¿cierto?, de la discusión que se levantó en torno a cambiar la constitución, causas de su deslegitimación actual, el proceso constituyente y luego, ¿cierto?, la firma que se había hecho del acuerdo para la paz, por la paz. Y la ley, ¿cierto?, 21.200, de la que también vamos a hablar hoy. Cami, primero que todo, antes que partamos con los convencionales en sí mismos, queremos saber de qué se trata el proceso constituyente. La semana pasada estuvimos conversando de qué se trataba la Constitución, cuáles eran algunas de las características que tenía nuestra Constitución actual, y queremos hoy día saber de qué se trata el proceso constituyente, cuántas votaciones tenemos por delante, de qué se va a tratar cada una, ¿cierto? Siento que de aquí a como 3 años tenemos que votar, votar, votar y votar. Entonces quería que nos contaras un poco de qué se trata todo esto. Sí, se nos vienen hartas tareas adelante y que urgen que estemos participando de espacios como estos, en donde podamos hacer difusión de ideas, generar debates, poder compartir la información. El proceso constituyente, desde el punto de vista más sociológico o inclusive también desde el derecho, es una manifestación de la soberanía, ¿ya? La soberanía de este poder que reside en el pueblo y que permite que las personas que viven en un determinado territorio puedan crear sus propias normas, sus propias leyes, las propias estructuras que van a permitir que la vida en la sociedad se desarrolle de manera armónica y que manifiesta también este ideario de sociedad en la que nos gustaría a todas y a todos vivir. Desde este punto de vista, el proceso constituyente es aquella manifestación más pura que podríamos encontrar de esta soberanía popular que reside en el pueblo, porque vamos a cambiar la estructura principal y que sostiene el modelo político dentro de un país, ¿ya? Desde el punto de vista más desde la teoría, o sea, más que de la teoría, sino que desde el punto de vista ya más del proceso en sí mismo, de la forma que tiene este proceso, este se abre con la convocatoria a plebiscito que se hace por parte del presidente el 25 de octubre, ¿ya? Eso sería desde un punto de vista desde la institucionalidad. Pero desde un punto de vista de pronto más del análisis de lo que pasó desde octubre en adelante, inclusive todos estos años que nos llevan a presenciar y ser protagonistas del estallido social, este proceso constituyente se genera precisamente en los territorios, en las calles, en la manifestación, que no tiene por conducción un partido político adelante, sino que esta efervescencia y este despertar, ¿no?, que todas fuimos testigos de él. Ahora, claro, desde el punto de vista ya así como más formal del papel, el proceso se inicia con esta convocatoria plebiscito el 25 de octubre, y desde ahí entonces ya viene una seguidilla de eventos a los cuales tenemos que estar necesariamente atentas. Es así que las candidaturas se van a tener que inscribir en el mes de enero, las candidaturas de aquellas mujeres y hombres que quieran ser convencionales constituyentes, candidatos y candidatas. Luego, la votación va a ser el 11 de abril del 2021. Esta es una votación muy importante en la que vamos a tener que concurrir. Junto con esa votación también vamos a recibir una papeleta para las municipales y para la gobernación regional, que también esas son otras elecciones que vamos a presenciar al mismo tiempo de cuando vayamos a elegir a los convencionales constituyentes. Entonces va a ser una votación súper como abutagada, o sea, vamos a necesitar mucha información para poder como justamente pensar en buenos candidatos, pensando en el trabajo comunal, como en el trabajo comunal, en el trabajo cierto más territorial, para poder elegir nuevamente a nuestros alcaldes, pensando en unos alcaldes que van a gobernar con una nueva constitución probablemente. Y además de eso, ¿quiénes van a ser las personas que van a redactar este texto? Se supone que esas son las dos votaciones que van a ser el mismo día, ¿cierto? Claro.
Y es Sí, súper y ahí en importante. complemento, Camila, Carolina, también destacar, por ejemplo, que viene también en esa elección municipal lo que es lo que van a haber muchos candidatos que no van a poder presentarse, entonces vamos a tener mucha alcaldía que tenía alcaldes históricos que van a ser renovados, entonces va a ir en paralelo también ese proceso de elección de este rol muy importante que mencionaba Camila, que eran los convencionales, y también vamos a tener cambios políticos o cambios muy importantes en las comunas, y además vamos a tener este nuevo cargo que son los gobernadores, entonces más allá de que tengamos que votar muchas veces o que vamos a recibir varias papeletas, realmente va a ser un día muy político respecto a lo que va a ser la renovación de nuestras autoridades en el país ese 11 de abril. Sí, po. Sí, súper importante ahí que podamos como enfrentar ese proceso de elecciones con los lentes constituyentes, es decir, como pensar en candidatos y candidatas que nos puedan dar un relato de facilitadores de este proceso constituyente, de facilitadores de la participación de la ciudadanía, de la comunidad, por ejemplo, en el caso de los gobiernos comunales, de los gobiernos regionales. Entonces, como ahí bien decía el Sergio, van a ser muchas papeletas, pero que representan una oportunidad política muy importante y bonita también para el país, porque vamos a ver rostros nuevos y también implica por el otro lado de la moneda asumir la responsabilidad de estar informados, informadas y también hacer el trabajo dentro de nuestros espacios donde participamos. Claro, o sea, perdón, en ese sentido entonces vamos a hacer como durante la institucionalidad que decías tú que comienza con este 25 de octubre, finalmente también implica un ejercicio soberano real en lo que vamos a hacer como ciudadanos desde el 25 en adelante. O sea, repensar nuestras autoridades, repensar quiénes van a ser nuestros representantes en el poder para poder trabajar sobre el proceso constituyente. Entonces, finalmente la tarea igual es como tú decías, es súper bonita y también es una tarea como de pensar en construir, es como, desde hoy día estamos construyendo, desde todo lo que hagamos de las votaciones, ganamos las votaciones, pero eso no es lo único, sino que tenemos que comenzar desde ahora a cimentar esa constitución. Los convencionales no son solamente los que nos van a dar la constitución, creo que también tiene que ver con todo el trabajo que hagamos, ¿no? No sé si va por ahí. Y los convencionales tal vez van a ser uno de los candidatos que más ideas deberían representar. No simplemente representan un sector político, sino que van a ir cargados con una cantidad de conceptos, necesidades, problemas, que cuando se reúnan precisamente en la convención constitucional es ahí donde van a dialogar. Por eso es un rol o ¿cómo se llama? Una autoridad o una elección muy relevante desde esas características, de que son precisamente los responsables los cuales tienen que dialogar y construir, como señalaba Carolito, estas directrices que nos van a ir orientando para el futuro. Claro. Y a veces incluso también parece como un tanto abrumador, tanta elección, pero más que tanta elección, tanta idea que vamos a tener que escuchar y que se van a ir planteando a medida de que vayamos avanzando hacia el levantamiento de candidaturas, ya sea candidaturas que van a levantar los partidos políticos, las organizaciones sociales, vecinos y vecinas de sus propios territorios, etcétera. Pero hay algo muy importante y un eje que debería ser transversal o al cual estamos llamadas a prestar mucha atención. Y dice relación con la participación de la sociedad dentro del proceso de elaboración de la Constitución. ¿En qué sentido sería eso? Lo voy a graficar así, mira. Lo primero que tiene que hacer cuando la convención tenga sus candidatos y candidatas ya elegidas y pasen a tomar el cargo y a funcionar, la convención lo primero que va a tener que hacer es establecer un reglamento, y esa va a ser la primera votación importante y trascendental a la que se va a enfrentar este órgano. Ese reglamento es un instrumento por medio del cual va a tener que darse su propio funcionamiento esa convención. Esto significa donde se va a regular, por ejemplo, la cantidad de sesiones a las semanas que va a tener, los horarios de las sesiones, si es que se van a dividir en comisiones por temas para poder estudiar de manera mejor los temas y generar como propuestas respecto de esos temas. O sea, todo el funcionamiento de la convención se juega en esa primera votación que es el reglamento. Pero algo muy importante se juega ahí, que es establecer mecanismos de participación directa de los territorios, de las personas que nos llevaron a este proceso, porque este proceso nadie se lo puede atribuir como propio desde el punto de vista de los liderazgos políticos,
convencionales, sino que es un proceso del pueblo y para el pueblo. Y así se manifiesta también en el plebiscito y los resultados que tuvimos, etc. Pero lo importante es de que pueden existir mecanismos en que podamos participar. Por ejemplo, sería muy interesante que se estableciera que en todas aquellas cosas en que los convencionales no lleguen a acuerdo, que sean, por ejemplo, mayoría absoluta de las votaciones, pero que no alcancen a llegar a los 2/3, se puede incorporar dentro del plebiscito de salida. Porque recordemos que vamos a tener un plebiscito de salida luego que la convención redacte el texto, que va a ser el plebiscito ratificatorio. Entonces, por ejemplo, todas aquellas cosas que no llegaron a acuerdo, por ejemplo, relativo al derecho del agua o a los derechos de la naturaleza, que son temas no tan pop, pero que, bueno, exceptando por el agua, pero no son tan pop en el sentido de que la gente como que los empuje tanto, perfectamente podríamos, la convención podría decir, ya, estos temas en los que no se llegó a acuerdo, pero cumplimos y llegamos a un cierto estándar de aprobación, pasémoslo a plebiscito ratificatorio. O, por ejemplo, y que sea la ciudadanía quien decida, perdona que te interrumpa, claro, que sea la ciudadanía en definitiva que le otorgue esa legitimidad con la votación para incorporarlo finalmente en el texto final. claro. O, por ejemplo, también sería súper importante para darle más legitimidad al proceso y sobre todo para poder solucionar la crisis de representatividad en la que se encuentra Chile, que podamos generar cabildos abiertos, Claro. En los que tengan que participar los convencionales que tú elegiste de tu propio distrito. Por ejemplo, aquí en la quinta región son 2 distritos, uno que va por la costa, otro que va por el interior. Entonces, si elegimos 8 candidatos en un distrito, que esos 8 candidatos tengan necesariamente que generar instancias de coordinación con los cabildos, que los cabildos se inscriban como entidades como oficiales, donde exista participación, se insume el debate que va a existir en la convención y que sea inclusiva, porque no está un poco vinculante en ciertos términos. Claro, porque en ese sentido también una constitución redactada de esta manera sería muy legítima, o sea, tendría toda la legitimidad que no han tenido las constituciones anteriores que hemos tenido en el país, porque en el fondo todas las personas están participando en las etapas de la elaboración. De hecho, Claro. Camila mencionó en el comienzo de su respuesta un concepto que es súper relevante también que tengamos a la vista, que era el tema de la soberanía. Uno de los grandes problemas que tenía, especialmente la última constitución del 80 y la que estamos tratando precisamente de eliminar en este proceso, es que funcionaba de alguna forma la constitución como soporte de nuestro pueblo, como soporte de nuestra soberanía. Y en la práctica el proceso que estamos haciendo ahora es todo lo contrario, es que la soberanía se manifieste, que el pueblo se acerque en la participación a redactar ¿cómo se llama? Un nuevo texto constitucional para precisamente valorar de alguna forma y sentirnos cómodos con este concepto de las reglas del juego. Porque la constitución previa, al tener la estructura contraria, siempre se nos desbordaba o siempre nos sentíamos incómodos o nos apretaba o nos quedaba floja en algunos momentos. De esta manera, el proceso debería ser como señalan ustedes, que el pueblo sea el soporte, que estos cimientos, que estos insumos, como mencionaba Camila, en las asambleas que podemos desarrollar o en los cabildos, den los soportes suficientes políticamente para que así nos sintamos cómodos con el texto final y con la constitución que nos va a regir. Claro, en eso mismo, Cami, quiero preguntarte, entonces, ¿por qué va a ser importante la paridad en este proceso? Claro, mira, la paridad es que podamos, es una reivindicación en definitiva, es que las mujeres podamos estar presentes en una instancia tan importante y podamos estar representadas en aquel órgano que va a redactar la Constitución. Y eso es muy importante si consideramos que históricamente hemos estado fuera de los espacios públicos, fuera de los espacios de poder y de decisión que toman ciertas líneas que inclusive afectan nuestras propias vidas. Sí. Entonces, desde ese punto de vista de la exclusión histórica a la que las mujeres hemos estado expuestas y hemos padecido, resulta crucial que puedan existir mecanismos que aseguren la participación igualitaria dentro de este órgano. Es decir, que esté compuesto 50% por mujeres, 50% por hombres. Y es crucial porque este órgano, a su vez, va a hacer una labor que es muy importante y que es fundamental, que es la redacción, como ya comentábamos al principio, de esta estructura que van a soportar todo el sistema político y que irradia a todo el ordenamiento jurídico, a todas las normas que hay debajito de la Constitución. Entonces,
desde ese punto de vista, la paridad es fundamental. Es fundamental para poder buscar esta justicia histórica, porque siempre hemos estado excluidas, y porque estamos llamadas a ocupar espacios distintos para pensar una sociedad pensada por mujeres y para mujeres. Claro, donde lo masculino no sea la norma, no sea lo normativo y no sea la regla, sino que hombres, mujeres, seamos por fin la norma, hombres y mujeres, o sea, pensar en una constitución que nos incluya a todos, a todes. Sí, sí, y eso es súper importante. Sí, la paridad de alguna forma, solo complementando lo que señalaba Carolina, que es precisamente lo que estamos tratando de rectificar, es tener una lógica inclusiva en el texto constitucional y no la lógica excluyente, que precisamente la paridad de alguna forma intenta rectificar esa situación. Claro, y ahí igual también hay que poner un poquito de ojo en ciertas cosas, porque yo considero que no todos, o sea, hay muchos hombres ahora que dicen ser feministas, y son hombres que desde lo teórico de pronto manejan ciertos aspectos del feminismo, pero simplemente por el hecho de no ser ellos los que padecen el patriarcado y que ser inclusive los que nos oprimen, incluso de manera subinconsciente, porque recordemos que hay muchas, el patriarcado lo ha permeado todo, inclusive desde las relaciones amorosas, desde cómo vivimos el amor, de cómo vivimos la repartición de los trabajos domésticos, de cómo se nos paga, o sea, está totalmente esparcido por todas nuestras relaciones, e inclusive yo me atrevería a decir que hay cosas que tenemos tan naturalizadas que ni siquiera todavía nos damos cuenta que es patriarcado. Sí. Pero a lo que voy con esto es que no es lo mismo que un hombre que dice ser feminista, entre comillas, redacte la Constitución pensada con esta óptica, a que lo hagamos nosotras, que padecemos y que somos feministas. Y ahí hay una diferencia también que hay que hacer respecto de otras mujeres que no comparten las lógicas feministas, y no por el tan solo hecho de ser mujer, tú eres feminista. Entonces, claro, la paridad lo que viene a hacer es igualar un poquito esta desigualdad estructural que hace que a la mujer le sea más difícil disputar los espacios de poder político, porque tiene que estar preocupada de otras cosas, porque tenemos una desigualdad que viene desde nuestro origen, porque nacimos mujeres, sí, pero que no necesariamente va a implicar que estas 50% de mujeres sean feministas. Entonces ahí igual es importante como también poner atención desde el punto de vista de las campañas y de las candidaturas, que se van a levantar muchísimas candidaturas, no solamente poner el énfasis en que sea mujer, sino que tenga un discurso relacionado, vinculado con el feminismo, y además también en la otra patita que hablábamos delante, en cómo esta candidata va a hacer que los cabildos puedan participar, que los vecinos puedan participar de este proceso. Son dos cositas que por ahora, hasta ahora que hemos ido conversando, son importantes de observar, creo yo, cuando estemos en presencia de una candidata. Cuando pensamos en la comisión mixta, el gran temor que por lo menos yo tenía era en el caso de que se compusiera de 50 y 50, que los miembros del Parlamento, sabemos que muchas de las discusiones que hemos tenido en torno a política pública feminista siempre se han visto trancadas, po. No hemos tenido como buena representación femenina en el Congreso, y las leyes a duras penas han llegado a ser leyes efectivas y que estamos usando hoy día, y aún también con muchos reparos. Entonces estaba pensando, por ejemplo, en la ley de las 3 causales. Y leyes con un gran respaldo ciudadano. O sea, siguen habiendo resistencia por parte de la sociedad. O sea, a pesar de que exista la ley, no significa que todas las personas puedan acogerse a ella. No sé, hace poco salió una carta, la semana pasada creo que fue, de unos médicos firmantes que objetaban la ley y que no iban a practicar aborto en ninguna de las 3 causales que admite la ley. Entonces, creo que, claro, la paridad, como bien dice la Cami, nos ayuda a emparejar la cancha, pero este emparejamiento no nos sirve de mucho si solamente vamos a poner mujeres, pero no sé, pues estoy pensando en una Pepa Hoffman, ¿cachai? Como... Claro, ¿cachai? No, pues, la Pepa inclusive en la tramitación de la ley de paridad ya decía como, ¿por qué las mujeres van a necesitar de ayuda para poder llegar a los espacios de poder? Claro. Mírenme a mí,
que soy una mujer, jefa de la bancada UDI, que no necesita ninguna ley para llegar a este espacio. Pero ahí olvidando que es Hoffman, que es blanca, que es de clase alta, sí. que claro, que son otras exclusiones que finalmente también atiende el feminismo, entendido como este feminismo interseccional, ¿cachai? Como la idea de que, claro, una mujer que es blanca, de clase alta, claro que tiene menos opresiones que una mujer que es pobre, no sé, morena, ¿cachai? O indígena, no sé. Entonces, ahí hay todo un tema también en la paridad que tiene que ver con este proceso que tratamos de generar acá con el Sergio, que es como de informarnos al respecto. Claro, y ir visibilizando también como aquellas cositas en las que hemos identificado que el patriarcado nos oprime, pues, ¿cachai? Yo creo que, claro, que esa es nuestra labor. La paridad solamente, como tú bien decías, igual a la cancha para poder generar las disputas al poder que da la institucionalidad, pero es solo eso. claro. Ahora, ¿cómo dotamos de contenido a esa paridad, asegurándonos que ese 50% de mujeres van a ser mujeres que comparten una visión, una óptica feminista, es importante? Oye, Cami, y quiero preguntarte, porque estos últimos días, o sea, en función de la convención, ¿cierto? De los convencionales que tenemos que escoger, hace días hemos escuchado en los medios de comunicación hablar sobre esta ley 21.200, que entiendo que es la ley que se hizo después de firmar este acuerdo por la paz, ¿cierto? Que tenía como objetivo fijar los mecanismos en que se iba a ejecutar el proceso constituyente. ¿Lo entiendo bien? Claro. Sí, yo creo que ahí hay que para como poder lograr dimensionar bien esto de la ley 21.200, primero es importante considerar que la constitución vigente al octubre del 2019 era una constitución que no tenía establecido en ninguna parte de su articulado la posibilidad de llamar a un proceso constituyente originario, es decir, como a que el pueblo redacte una nueva constitución de cero y hagamos un nuevo texto normativo. Eso no existía, solamente se daba la posibilidad y se regulaba cómo hacer modificaciones a la Constitución. ¿Ya? Las modificaciones se hacen por medio de proyectos de reforma constitucional, que se tramitan igual que los proyectos de ley dentro del Congreso. Y es lo que hizo en su momento Lagos con la reforma constitucional, y es lo que intentó hacer Bachelet con estos procesos de elaboración de un proyecto de reforma constitucional a varios capítulos, pero que tenían en definitiva esta misma estructura de la Constitución. No era hacer algo de nuevo, por más que ella inclusive para legitimar ese proceso haya intentado hacer cabildos participativos y toda esa vaina. Es ese intento que vimos todos estos años por intentar legitimar aquello que nació ilegítimo. Claro, algo que está podrido lo intentaban como perfumar, lo intentaban como arreglar, y en verdad como que no había por dónde. Entonces el proyecto existió luego del acuerdo que se firmó por la paz, que fue un acuerdo ahí que todos ya conocimos y que causó mucho ruido, mucha también discordancia de opiniones, etcétera. Ese acuerdo lo que hizo fue decir, ante esta situación que estamos viviendo, que el país está como efervescente respecto de este proceso de cambio y de despertar, se le va a intentar dar una vía institucional por medio de un cambio a la Constitución actual, de llamar a un proceso constituyente, de elaboración completamente nueva de la Constitución. Y eso se materializa en un proyecto de reforma constitucional que luego de tramitarse en el Congreso, da origen a la ley 21.200, que es una ley que establece modificaciones al capítulo 15 de la Constitución, estableciendo ya no solamente la posibilidad de reformar la Constitución por medio de la tramitación habitual en el Congreso, sino que habría esta posibilidad de llamar un plebiscito donde las personas pudieran manifestarse a favor o en contra de una nueva Constitución, y en donde además se estableciera quién iba a redactar esta nueva Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, esta ley, la 21.200, ya forma parte de la Constitución. Si tú ahora te vas a comprar una Constitución vigente a la fecha, te va a aparecer la Constitución completita con la modificación que introduce la 21.200. ¿Ya? Perfecto. Porque entonces, sería la última reforma, perdón, es la última reforma que se incorpora a la Constitución.
No es la No, última. después hay otra más, no, después hay otra más en diciembre, ¿o no? Sí, porque después de eso se hizo la reforma, se hizo un proyecto de reforma constitucional para incluir paridad e independiente. Ujú. Entonces, entendamos que estos proyectos de reforma que luego se terminan por configurar como una ley cuando ya están tramitados, publicados en el diario oficial, lo que hacen son ser vías o medios por medios de los cuales se modifica la Constitución. Es como la herramienta, ¿ya? Perfecto. Y ahí entonces la ley 21.200 lo que hace es establecer este nuevo mecanismo, hablar de que va a haber un plebiscito, hablar de lo que va a contener ambas papeletas, hablar de que el presidente va a tener que firmar o promulgar un decreto para abrir el proceso constituyente a un llamado a plebiscito, regula cuánto tiempo va a estar la convención redactando y trabajando en el texto constituyente, que van a ser 9 meses, ampliable por otros 3 meses más. Establece también que se van a aplicar todas las leyes relativas a gasto electoral, a la ley orgánica constitucional de votaciones y escrutinio, le da como este contenido o establece este recipiente dentro del cual se va a llevar a cabo este proceso constituyente. O sea, eso es lo que hace la ley. Son todas las reglas del juego para establecer las nuevas reglas del juego. Exactamente. Oye, Cami, y justamente con esto, como de estos acuerdos que también se llamaron acuerdos complementarios, ¿cierto? Que tienen que ver con estas disposiciones nuevas de poder establecer paridad y dejar algunos escaños reservados. Quiero que nos puedas contar o comentar de qué manera se está realizando esta reserva de escaños y por qué es importante hablar de la reserva de escaños y también, primero que todo, qué significa un escaño y qué significa una reserva de escaños en el proceso. Claro. Ahí dentro de la misma lógica que yo les comentaba, este fue un proyecto de reforma constitucional por el cual también se genera una nueva modificación a este capítulo 15 de la Constitución para poder establecer un mecanismo que permita incluir, asegurar un determinado porcentaje o un determinado cupo a ciertas partes de la población que históricamente han sido excluidas, como por ejemplo son los pueblos originarios, como por ejemplo han sido las personas en situación de dependencia y discapacidad, para que puedan ser incluidos dentro de este órgano que va a redactar la Constitución. ¿Ya? Entonces un escaño reservado es un mecanismo que nos va a permitir o nos va a asegurar la inclusión de ciertos grupos de la sociedad que nosotras consideremos que son importantes que estén y que necesitan de este trato especial, porque si no existiera este trato especial, serían excluidos nuevamente. Entonces, este proyecto en particular todavía se está tramitando en el Senado, ¿ya? En su segundo trámite, eso significa que ya pasó por la Cámara y ahora el Senado es el que lo está tramitando. Y ha sido un poco bastante lenta la tramitación, pero ya se logró una primera aproximación de texto por parte de la Comisión de Constitución del Senado, y que es respecto del cual se ha abierto un plazo para meterle indicaciones al proyecto por parte de todo esto del Senado. Y este texto lo que hace es asegurar 23 cupos dentro de la Convención Constitucional, además de los 155, ¿ya? Perfecto. O sea, nos daría 178. El problema que esto genera para la derecha, que ha sido la que ha trabado precisamente por este punto, ha trabado la tramitación del proyecto porque ellos consideran que esos 23 deben ser incorporados dentro de los 155. Porque obviamente al incorporarlos por fuera, lo que haces es modificar las fuerzas que la derecha pensó cuando firmó el acuerdo. Correcto, modifica en el fondo el quórum, porque tengo entendido que todas las cosas van a ser aprobadas dentro de la convención por 2/3 de acuerdo, claro. ¿Sí? Entonces, sí, al incluir más gente que está en situación de exclusión de esta constitución, claramente vamos a tener una modificación de fuerza, tiene más fuerza en este caso la oposición o la población excluida, porque si suponemos que vamos a elegir, mi idea por lo menos elegir convencionales que estén parados en el otro lado de la fuerza, o sea, pensando en que vengan del lado de la exclusión, el lado de todo eso que no está recogido en la Constitución y que por eso ya no nos queda buena. Y que ahí el problema o el ruido que esto le hace a la derecha es que modifica completamente las fuerzas
dentro de la convención, haciendo más difícil que ellos puedan llegar a ocupar esos Claro. 2 tercios. Claro. Entonces, Claro. desde ese punto de vista, han truncado bastante, y ha costado mucho llegar a acuerdo respecto de estos temas, ¿ya? Ojo también considerar que se le está asegurando escaño dentro de estos 23 a pueblos afrodescendientes y también a la etnia Rapa Nui. El 14, más o menos 14 integrantes de estos 23 van a estar destinados al pueblo mapuche, porque es la mayoría dentro de los pueblos originarios que existen. Y lo otro que es muy bueno saber es, y no olvidar, porque es otro grupo que ha sido excluido históricamente dentro de los procesos y de decisión de cómo se estructura y genera una sociedad, son las personas en situación de dependencia y discapacidad. Específicamente, en verdad, son personas en situación de discapacidad que también entran en este proyecto de reforma constitucional y a las cuales se le asegura la necesidad de que las listas que se formen de candidatos y de candidatas lleven un 5% de personas en situación de discapacidad, ¿ya? Ahora, importante saber de que este proyecto que yo le estoy comentando ahora todavía está en tramitación, por tanto es posible que se modifiquen números, porcentajes todavía, porque el proyecto aún está en la tramitación, y no tenemos todavía el texto ya definitivo de cómo va a quedar esto. Oye, ¿y es posible tener algún aproximado, alguna fecha tentativa en que podamos tener luces o claridad de este proceso con esta tramitación? O sea, no hay posibilidad de dar una fecha porque eso depende mucho de cómo se tramita. O sea, por ejemplo, ahora en noviembre está todo el Congreso como girando en torno a ley de presupuesto. De aquí ya desde esta semana a finales de noviembre se tiene que despachar. Entonces, además de eso, ha sido una ley que también no ha tenido nada de negociaciones con el Ejecutivo, se ha trabado súper mucho, harto, tantísimo. Pero yo creo que esto debería salir antes de que se ingresen las candidaturas. O sea, claro, es un compromiso, pero la derecha no lo entiende como un compromiso porque esto no fue parte de lo que ellos acordaron. Ellos en ese acuerdo famoso no acordaron ni paridad, ni independientes, ni pueblo originario, ni personas en situación de discapacidad. Entonces, efectivamente, como que también ellos sobre todo en respecto de estos 23 que se agregan a los 155, dicen que eso no estaba contemplado en el pacto de llegar a 178. Claro. Entonces, la fuerza que podamos hacer como ciudadanas en esta pasada es súper importante. Y esa fuerza fue la que nos permitió abrir el proceso, tener paridad y tener reglas de independiente, y solamente falta esta deuda con los pueblos originarios y con personas en situación de discapacidad. Y yo creo que es importante porque tenemos la oportunidad de poder resolver conflictos históricos que nadie de ninguna autoridad se ha hecho cargo de poder canalizar esos conflictos por una vía que genere la paz. Claro, claro. Y que sea una vía institucionalizada para todos en el fondo. Yo tengo tengo una duda sobre esto mismo. Cuando se plantea incluir, porque entiendo que los convencionales, que son estos 155 hasta ahora, sin todavía esta aprobación de estos escaños reservados, van a ser con una cantidad por distrito, ¿cierto? Cantidad de personas por distrito. ¿Qué pasa con estos que se agregan? ¿Se agregan a distritos en particular o se agregan como, no sé, como se prorratean en el fondo en el territorio completo? ¿Qué es lo que pasa con...? ¿O eso tampoco hay claridad todavía? Yo no estoy 100% segura, pero creo, como en un 70%, no estoy segura porque no he visto como la salida última, pero en un momento se habló de que iba a haber un distrito nacional. Por tanto, va a ser una papeleta como nacional de lista. Y eso me cuadra mucho con esta idea de que cuando tú te acerques a votar, a excepción de las etnias Rapa Nui, que ellas van a tener un sistema distinto, la persona votante va a poder solicitarle al presidente de la mesa la cédula donde estén las candidaturas de los pueblos originarios al cual se sienta perteneciente. Por tanto, va a haber como una autoidentificación. Si yo me siento mapuche, voy a pedir en específico que me den la cédula donde constan las candidaturas nacionales del pueblo mapuche. Y ahí yo voy a votar por mi constituyente, por mi candidata. Pero como les digo, no estoy 100% segura de eso, pero sí como en un 70%.
Al menos en su momento fue parte del debate y así se estableció que iba a ser. Una cédula nacional. Y ahí también irían personas en situación de discapacidad, o esas personas estarían incluidas dentro de las listas completas, como dentro de las listas territoriales. Perfecto. Dentro de las listas, porque a ellas no se les aseguró escaños reservados, a ellas se les estableció un mecanismo para poder incluirlas dentro de las listas. Las listas van a tener que estar encabezadas por candidatas, por mujeres, y luego de eso se opera un trenzado en la lista. Va mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Cebra, trenzado, ahí como quieran decir. Ya. Y después hay un mecanismo rectificatorio al final, cuando ya se genera como la repartición de quienes ganaron, para poder generar una corrección en caso de que existan sexos sobre representados, o sea, sexo sobre representado en la referida lista. Perfecto. Lo que tú puedes permitir es, en pares, cuando estás hablando de un distrito que son candidatos pares, tú puedes permitir 50% mujeres, 50% de hombres. Cuando tú estás hablando de impares, puede existir una diferencia solamente entre ambos sexos. Pero si hay dos diferencias de un sexo sobre representado, ahí opera la rectificación, en la que los que tuvieron menos votos del sobre representado van a salir, aunque tengan más votos que la mujer, en el caso que el hombre sea lo sobre representado, en el caso que la mujer tenga, sea la que tenga mayor voto. Siempre esto se hace dentro de la misma lista, esta corrección. Eso es importante. Oye, Camila, pero la información que estás entregando es súper relevante porque son varios votos, como hemos dicho. Está la cifra de corrección, está esto de la paridad. Vamos a tener que armarnos de paciencia también para ese día para esperar los resultados, porque probablemente pueda suceder que en ciertos momentos se escoja o esté ganando cierto candidato o candidata y después, por fruto de la cifra de corrección o la cifra correctora, otro sea el que termine siendo electo. Va a ser súper sensible ese tema. O sea, acá vamos a necesitar... No lo había pensado. Sí, pues vamos a necesitar muchos apoderados de mesa. Vamos a necesitar mucha gente que esté comprometida con los proyectos, porque si también van a haber listas que son como esta cédula nacional, necesitamos también ahí informarnos al respecto, porque ya esto no va a ser solamente una cuestión territorial. Entonces, vamos a tener ahí dos mecanismos de elección, y también me queda esa duda de, por ejemplo, no sé, pues estoy pensando en comunidad LGTB más, no sé, ya tienen muchas letras, pero LGTB más, ¿qué pasa con ellos, ellas? ¿Qué pasa con todas las personas que representan esta comunidad? No tienen tampoco escaños reservados. No, y tampoco tienen proceso, o sea, como mecanismo de cuota. Igual ahí eso es algo como súper importante que quedó fuera, porque ellos también han sido muy oprimidos, han sido... O sea, todas las semanas hay noticias sobre algún crimen de odio. Esta semana con un chico trans, la semana pasada con otro, y así, o sea, todas las semanas. No es tampoco una cuestión de que no ocurra nunca, ¿cachai? O sea, rarísimo, sino que deberían también tener una representación importante, creo. ¿Qué opinas? Sí, muy de acuerdo, porque también son un grupo que ha sido excluido por mucho tiempo. Entonces, también hubiera sido muy bueno tener un mecanismo que pudiera asegurar cierto grado de participación, como se está pensando para las personas en situación de discapacidad. Claro, claro. Considerando lo que estamos conversando, creo que ahí es importante destacar a las personas que nos están escuchando como la responsabilidad que tenemos de informarnos o de consultar a los candidatos cuáles son las ideas que van a representar, cuáles son los principios que les interesa que estén en la Constitución, cuáles son de alguna forma las garantías que nos van a ofrecer a nosotros para poder seleccionarlos como miembros de la Convención Constitucional, algunos mecanismos de participación, cómo van a seguir retroalimentando el proceso a la ciudadanía, cómo nos van a incorporar tal vez como en instancias de participación, porque de alguna forma tenemos que ser súper sensatos y súper responsables con seleccionar buenos candidatos para que así nosotros también tengamos garantía y podamos depositar confianza en lo que va a ser el proceso de la redacción.
Sí, po, es súper importante que al momento de poder elegir cuál va a ser nuestra candidata, nos fijemos bien, como les comentaba ya en estos principios de participación, como cuál es el rollo que la candidata va a tener de la representación. O sea, yo le doy mi voto Claro. y no la vuelvo a ver nunca más, o le doy mi voto y ella va a comprometerse a venir frecuentemente a la comunidad, y va a luchar porque eso quede puesto en el reglamento. También es importante como asegurarnos que esta candidata, no sé, la sintamos como sean parte de grupos que han estado excluidos por mucho tiempo y ahí cobra mucha importancia que sean personas, que sean mujer, que sea pueblo originario, que sea de la comunidad LGTB+. em, y yo creo, sí, súper importante. Y ahí necesariamente tocamos o pasamos a otro tema, que es el cómo se configuran las listas o las listas de Claro. independientes, las listas de partidos políticos. Y ahí los independientes pueden formar listas cuando son dos o más independientes, y para ¿Ya? ser postulantes o candidatas a la convención necesitan reunir el 0,4% de firmas que equivalgan, o sea, necesitan reunir firmas, y estas firmas tienen que equivaler al 0,4% de la cantidad de votos de las últimas parlamentarias que fueron en el año 2017. Por tanto, de su distrito, por ejemplo, si no sé, en el distrito 6, ponte tú, votaron 300.000 personas, necesitas tú obtener el 0,4% de esas 300.000 personas que votaron, no de esas 300.000 personas en específico que votaron, sino que solamente se utiliza esos 300.000 efectos de sacar el porcentaje de las firmas que tú vas a tener que reunir para efectos de validar que tu candidatura tiene un soporte atrás de cierta representatividad. Esa es la Claro. lógica que está de este 0,4%. En un Y que distrito con, perdona, como para ir haciendo los números, porque siempre el 0,4 es como ya, pero ¿cuánto es eso? En un distrito que tiene 300.000 personas, equivale más o menos a 1.200 firmas, más o menos. O sea, igual sí, no es un número tan descabellado, no es un número tan lejano. claro. Yo sí, sí. Entre Sí, las dos las hacemos. y demás. Y lo importante es que si tú, por ejemplo, vas de independiente y las dos reunimos firmas con la Caro, además de que cada una tenga el 0,4%, es importante que la lista en total sume un 1,5%. ¿Ya? Ahora, importante señalar que también hay un proyecto de reforma constitucional para modificar estas reglas de independientes, que se presentó hace poco y que se está tramitando en el Senado, si no mal recuerdo, porque a mí me equivoco que sí está en la Cámara 1, pero creo que está en el Senado, y que precisamente se trata de bajar del 0,4 a, si no me equivoco, el 0,2, y permitir que las listas de independientes tengan subpactos, ¿ya? Los subpactos son como subgrupos que se arman dentro de las listas para efectos de establecer la cifra repartidora del sistema de Hunt, que es el sistema que Sí. da por electo a las personas por la determinada cantidad de votos, y hay una cosa bien compleja. Oye, y por ejemplo, un subpacto estamos hablando de, no sé, pues, independientes feministas, independientes, no sé, una cosa así, o independientes, no sé, de izquierda, independientes de derecha, no sé. ¿Cómo? Claro, si por ejemplo, imagínate tú que haces una lista de independientes del distrito 6 y que, no sé, somos, ya, para todo esto van, ay, no sé, ¿cuánto en el Son, distrito 6 son? ¿Ocho sí, candidatos, no? 8, sí, 8. Ya, entonces van nueve en la lista. Y hay dos subpactos, uno de 5 que son, no sé, pues, pacto feminista, y ¿Ya? otras 3 que van en otro subpacto. Ya, perfecto. Ah, entonces después para hacer la cifra es más fácil para hacer la corrección. Claro, pero ojo que eso no está aprobado, y que no sé si vaya a alcanzar a ver la luz. Pero ahí igual hay un tema, po, o sea, hay un tema con los independientes porque ha sido como el gran revuelo que ha dejado como el post plebiscito, que es cómo Sí, vamos pues. a asegurar que las personas que manifestaron una opinión muy tajante respecto de caras políticas de siempre fuera,
partidos políticos que están deslegitimados, los de siempre, los convencionales están muy deslegitimados, cómo metemos a estos independientes, cómo se manifiesta esta inquietud que tiene la ciudadanía y esta desconfianza en los mismos de siempre. Y ahí tenemos que ser muy cautelosas, yo creo, sí, muy cautelosas, porque no sacamos nada con tener 100 listas de independientes, porque queremos que toda la gente vaya independiente, porque tiene que ser el proceso más participativo, cuando vamos a tener una derecha que va a ir en una sola lista. Claro. Porque eso va a generar que se dispersen los votos por cómo se reparten los votos con este sistema de Hunt. Claro, sí. Entonces, por eso yo ahí comentaba que cuán importante es que los candidatos y candidatas tiren el rollo respecto de la participación y entender que de pronto la apuesta no debe estar en llevar 100 listas de independientes, sino en generar un mecanismo dentro de la convención que nos permita a todos y a todas participar del proceso de forma vinculante, de forma real. Claro. Y obviamente que también es súper necesario que los partidos lo deberían hacer, de abrir cupos para independientes, porque facilitas la posibilidad no a buscar firmas y das disposición en el distrito 6, no sé, la democracia cristiana va a dar un cupo, en el PS un cupo, acá 3 cupos, y que se vayan metiendo personas que son independientes. Oye, con eso también como hacer un llamado de atención, no sé cómo presentarlo, pero se han levantado algunas candidaturas de personas que ya están prácticamente sepultadas en la vida pública, entonces, y que son también muy representativas de lo que ha sido la crítica y el malestar de la ciudadanía, entonces hay algunos nombres que prácticamente están resucitando en esto, y que es cierto, también tengan una legítima intención o ganas de ser convencionales, pero también un poquito de pudor o vergüenza para tirarse hacia la piscina y no, o sea, no sé, yo lo planteo como tema. No, pues, y que también aparecieron como independientes, pues, o sea, tenemos una Mariana Elwin, ¿quién más era el otro día? Que la Magdalena Piñera, era como, pero yo soy independiente, y es como, hija, no, tú no eres independiente y sabemos que no lo eres. Traigo ideas nuevas. Represento la nueva política. Chiquillo, y es súper importante el tema de los independientes porque la verdad, yo considero, esta es mi opinión personal, no necesitamos caudillos, no necesitamos gente que crea que tiene la salvación, sino que necesitamos personas que estén dispuestas a liderar procesos colectivos, que representen el interés común, el interés de determinados grupos, de determinadas minorías, por decirlo de algún modo, aunque no creo que es una palabra muy mal empleada, pero no, comunidades, claro. Distintas comunidades, con distintas ideas. Sí, a mí no me gusta el concepto. No necesitamos que venga alguien creyendo que tiene la salvación del mundo, sino que sean personas que estén dispuestas a generar y a liderar procesos colectivos de creación. Sí, yo creo que eso es súper importante. Y si bien, y esta opinión personal, si bien es importante los independientes, también considero que es muy importante reivindicar el rol que tiene la institución del partido político dentro de una democracia. Cosa distinta es que los partidos políticos que tengamos actualmente sean nefastos, estemos totalmente decepcionados porque los locos son truchos, porque históricamente no han sabido conducir el sentir de la comunidad, de la ciudadanía, etcétera. O sea, podemos tener mucha crítica a los actuales partidos políticos y a sus integrantes de siempre. Pero la crítica no puede ser en generar como la negativa a la institución misma de partidos políticos. O sea, si por ejemplo hoy en Valpo se levanta un partido político que reúne a todos los vecinos y vecinas que quieren disputar la institución, ese partido político tiene un afán de ser distinto y tiene un afán de representar un interés. Claro. Entonces, si nosotros eliminamos un partido político dentro de un sistema democrático, genera como cierto incerteza de a quién le estás dando tu voto, porque esa persona en verdad no suscribe ningún pensamiento colectivo. Claro. Eso es, ¿cachai? Más que sus propios pensamientos, ¿cachai? Claro, oye, ¿y qué? Caudillos hay de sobra, no nos faltan en la política. Sí, ¿qué posibilidad porque caudillos tenemos por montones. No, porque hay que prender la tele y ya estamos, pues. Prendemos la tele y hay varios. Ahí en el Bienvenidos, todos los días en la mañana. Chao para la casa, en el Mega. Oye, Cami, y
desde este punto de vista como de la institucionalidad de los partidos políticos, ¿hoy es posible inscribir nuevos partidos políticos para la constituyente o no? Ya no. O sea, ahí está la posibilidad de tú inscribirte como partido político. Tú tienes que, de hecho, Atria lidera un proceso de creación de partido político para hacer más fácil llevar listas de candidatos y candidatas. O sea, nosotros podríamos, aquí entre nosotros tres, armar un partido político nuevo. Y para sí, poder pero tienes que darte el gran trabajo de reunir las firmas. Claro. Entonces, por ejemplo, hay procesos de formación de partidos políticos que llevan años reuniendo las firmas, armando, generando estructura orgánica de partido político. Ahí, sin ir más lejos, hay varios dentro del Frente Amplio que están en ese proceso de creación, que se dividen, que se salen, que se fugan militantes, que llegan militantes, que la orgánica no te da para lo que tú estás disputando. Hay un montón de, o sea, el crear un partido político nuevo es decidir disputar la institucionalidad suscribiendo ideas colectivas, y implica un proceso de tu tener militantes, pues, entonces de buscar las firmas, llevarlas ante notario, y un gran despliegue. Y de socialización igual, y de harto trabajo territorial, pues. Sí, pues. Oye, y entonces, como para ir cerrando esta interesante conversación, yo podría seguir hablando contigo, pero profe, la hora, ¿cierto? Sí, ya estamos. Sí, profe, la hora, la colación. Sí, oye, ¿cuál es nuestro, como para ir finalizando, cuál sería, o cuál crees, en tu opinión nomás, como cuál es nuestro rol ciudadano ahora, pues, así como de cara a este proceso? Porque hemos hablado de un montón de aristas que tiene el proceso. Como que ya sabíamos las fechas, cachábamos que estaban discutiendo ciertas cuestiones, habíamos hablado sobre los escaños reservados, lo hemos escuchado mucho, pero nos estamos dando cuenta que hay un montón de cosas que todavía están súper abiertas. Entonces, ¿cuál sería como la invitación al que nos está escuchando hoy día? Frente a sus responsabilidades en esto, ¿cachai? Algo así. Pucha, yo creo que estamos llamadas a tomarnos todos los espacios de participación, a ser generosas y generosos con nuestros conocimientos. Si usted estudió en la universidad, vaya, organiza a sus vecinas, hable con sus vecinas, haga un podcast. Si usted estudió en la universidad y maneja las cosas, vaya y hable. Si usted no estudió en la universidad, pero tiene experiencia de vida, que la enriquece, que la empodera, que hace que usted quiera hablar de estos temas, siéntase con la libertad, porque aquí nadie necesita un cartón para participar del proceso. Eso es muy importante, porque mucha gente dice, es que yo no sé lo que es una constitución, no sé lo que es esto, no he ido a la universidad, solo he trabajado. Con eso basta la propia experiencia de este sistema para que nosotras podamos soñar con un Chile distinto al que tenemos. Si yo creo que esto se trata de soñar y de apoyarnos en la comunidad, porque si usted va y sueña, pero su otro vecino o vecina tiene la posibilidad de agarrar ese sueño y materializarlo en una idea, va, lo materializa, pero el otro vecino y vecina tiene el don de la creatividad y dice, ya esta idea la voy a transformar y la voy a comunicar de esta manera para que llegue a más vecinas, bacán. Le estamos llamadas a ocupar esos espacios de participación para los cuales no necesitamos nada más que nuestro corazón lleno de amor, de esperanza de que podemos generar un país que pueda ser distinto, que pueda ser más justo. La esperanza es lo último que se pierde. Y yo creo que eso es súper importante que podamos tener en consideración. El que yo mañana tengo que levantarme a trabajar igual, sin importar quién esté en el poder, es muy cierto cuando uno lo ve solamente desde la individualidad y desde esta existencia que nos oprime a diario, porque es verdad, nos oprime a diario y sobre todo a algunos, muchos más que a otros y a otras, pero sí es importante la participación, pues sí es importante aprovechar este proceso histórico que se ha abierto, y la forma de aprovecharlo es informándonos, es participando y llamando nuevamente a recuperar las calles, a recuperar en pandemia y con responsabilidad la relación con nuestro territorio, con nuestros vecinos, da lo mismo si vive usted en el plan, vive en el cerro, donde sea. Pero eso es a lo que estamos llamadas. Yo creo que ha quedado de manifiesto que el poder reside en nosotras, en nosotros, en nosotres. Sí. Y tenemos el poder de generar esos cambios, de poder generar esas modificaciones en la realidad futura para las próximas generaciones, inclusive para la nuestra. Y ya más en la Camila del universo, también tenemos mucha potencia y mucha energía que nos está acompañando en este proceso, y tenemos que darle y aprovechar lo que tenemos disponible. Solo eso.
energía creadora. Está bien, pues de eso se trata la constitución, vamos a constituir, la energía creadora hoy día está power, está arriba. Oye, Cami, muchas gracias, y yo quiero como volver a recordar, antes de despedirme, nuestros conceptos como más centrales, porque con el Sergio creamos una sección para el final de esto que se va a llamar el Pan Pan Vino Vino, como para ir repasando algunos conceptos. Creo que los que hoy día tuvimos centrales de esta conversación, el concepto de la ley 21.200, como recordarnos, ¿cierto?, que es la ley que se está discutiendo para modificar el capítulo 15 de la Constitución, y que va a llamarse, ¿cierto?, reforma de la Constitución y el proceso y el procedimiento para elaborar una nueva Constitución. O sea, en ella van a quedar contenidas todas las reglas del juego para poder cambiar la Constitución. ¿Lo entendimos bien, Cami? Sí, es este proyecto de ley que generó este cambio constitucional y el primero que nos abrió y nos dio la estructura para el plebiscito, para la convención, y que ahora está incorporado en la Constitución. Son una con la Constitución. Perfecto. Entonces, segundo, hablamos también de paridad. Y la paridad la vamos a entender como este proceso, ¿cierto?, que nosotras definimos como de emparejamiento de cancha, en que las mujeres íbamos a tener un 50% de participación en la redacción de esta Constitución. ¿Lo entendimos bien, Camila? Sí, reivindicación histórica. Perfecto, reivindicación histórica. Qué buen concepto ese. Y me gusta esto. Oye, y ahí solo para complementar, para que nos luzcamos alguna vez, que es Ya, un proceso constituyente paritario único en el mundo. En el O sea, mundo. vamos a ser un referente, así pues, a nosotros nos gusta ver la bandera chilena ahí en lo más alto y el CHI somos el mejor país de Chile. Bueno, acá tenemos un súper buen ejemplo. Va a ser el proceso constitucional más lindo después de la Marsellesa. Que siempre somos después de algo. Sí. Ya, ok, sigo. Hablamos de escaño. A escaño le íbamos a llamar a este puestito, ¿cierto?, que guardábamos para algún grupo en particular que sabemos que necesitamos reivindicar en esta nueva Constitución, y vamos a sumar la reserva de escaños como este proceso de reforma que ahora estamos haciendo para asegurar el cupo de personas de pueblos originarios, de, bueno, lo que había quedado pendiente, la comunidad LGTBI+, y personas en situación de discapacidad o dependencia, que también iban a tener algunos cupos o porcentajes en las listas asegurados. ¿Lo entendí bien, Camila? Oye, solo aclarar, es escaño, no estaño por ahí, si alguno se confunde con química. Escaño, gracias. Escaño. Y por último, las listas van a ser, en el fondo van a venir contenidas en estas cédulas con las que uno vota, el papelito donde uno hace la rayita para votar, y van a estar conformadas por pactos y en paridad, donde las mujeres van a ir al comienzo de la lista y luego hacer, como era, en cebra, en trenza, en trenza, así, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. ¿Lo entendimos bien, Camila? A ustedes les van a dar una papeleta grande, y en la papeleta van a ver listas, que ojalá sean las menos posibles para efecto de no dividir tanto los votos y poder tener ahí nuestros 2/3 asegurados. Y en estas listas se aglutinan a propósito de tener un programa o una orientación similar, ya comparten ciertos criterios y ciertas visiones de país y de constitución. Y dentro de estas listas pueden haber subpactos. Perfecto. Sí. Todo clarísimo, creo, de este capítulo, Sergio. Bueno ahí destacar que ojalá también una presión o una movilización que podemos hacer en torno a la creación de la lista es que ojalá lo que sea lo primordial sean las ideas, y que al fin y al cabo no incida tanto los nombres de las personas que seleccionemos, sino que de alguna forma, como mencionaba Camila ahí, hay directrices o hay propuestas comunes o hay lineamientos con los cuales estos candidatos de esta lista van a ir representando alguna idea. Así que este es el espacio para dialogar y precisamente para poner sobre la mesa propuestas, ideas, y que eso sea lo fructífero en la Convención Constitucional. Claro, o sea, nos parecía que era demasiado pertinente hoy día invitarte, Camila, a este podcast, en este segundo capítulo, porque sabíamos que de esta conversación iban a venir ideas potentes que son las que queremos seguir dialogando en los capítulos que siguen, ideas sobre derechos culturales, sobre qué sería una constitución feminista, sobre la importancia de incluirla
niñez en esto. Los niños no se nombran en la Constitución, se nombran 2 veces en toda la Constitución. ¿Qué es lo que pasa con las familias, como conceptos de familias que tenemos hoy, entre otros miles de temas que sabemos que son parte de lo que necesitamos cambiar y del Chile que estamos soñando, como tú nos decías, y que me gustó eso porque suena algo súper esperanzador. Así que Cami, yo te doy las gracias, pero enormes, porque sé que es difícil para ti tener tiempo para juntarte, sé que estás llena de pega ahora con todo lo que está pasando en el Congreso, así que muchas, pero muchas, muchas gracias por hacerte el tiempo, por venir hoy día a ayudarnos a ir como ordenando estas ideas, pues siento que es súper necesario. Así que muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y feliz de poder compartir. Les mando un abrazo. Gracias, muchas gracias. Gracias Camila por tu disposición. Sergio, despidamos esto. Cerremos oye, manso capítulo, Carolina. Tremendo de verdad. Capítulo. Como tú decías, en cada capítulo. No, pero. Importa, estamos bien. Sí, no, pero vamos en cada capítulo nos aparecen más ideas que nos dan más ganas de seguir conversando y de invitar a más personas que nos acompañen. Sí, pues sí, no, está bien, me gustó esto. Así que ya, hoy día siento que aprendí mucho y que muchas cosas que estaban ahí medias confusas, hoy día tienen más claridad. Así que bien, sí. Súper bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para todos los que nos están escuchando. Sí, muchas gracias. Gracias también por la acogida que tuvo el primer capítulo. Vamos a seguir trabajando para ustedes, por ustedes, porque creemos que esto es súper necesario, creemos con el Sergio que esto es necesario, lo creemos sí, mucho. Es nuestra convicción. Es nuestra convicción, por eso lo estamos haciendo, así que, si tienen preguntas, tienen dudas que podamos ir integrando, vayan dejándonoslas en nuestro Instagram, que se llama... Voy para allá. Ya, no por favor, voy a dejar al Sergio con esas menciones, vayan entregándolas a nuestras redes sociales. Estamos en redes sociales. En los próximos capítulos. Por favor, mándennos Sergio. Mensajes, corazones, compártanos con sus amistades. No hay mal podcast en Instagram. Ahí estamos. Y por favor, mándennos audio, escríbanos, mándennos preguntas, insultos también, lo que sea, pero dialoguen con nosotros. No, bueno, insultos no, pero recomendaciones, porque realmente queremos hacer esta comunidad con ustedes, y si ustedes tienen alguna inquietud, tienen alguna problemática, tienen algún tema, o nos quieren sugerir invitades, también, para nosotros, sí. Totalmente dispuestos para poder que nos acompañe más gente. Así que ahí están nuestras redes sociales, ahí encuentran los capítulos previos y pueden comunicarse con nosotros. Ya, Carolina. Pues, muchas gracias y sería todo, ¿no? a todos. Sí, pues sería todo. Chao. Abrazo. Chao, Cami. Chao, Sergio. Chao, Carolito. Nos vemos. Que estén bien.